permita que el enemigo interceda aquí, que se haga conforme a la voluntad del Padre. Bueno, hermanos, el tema es Yeshua el sumo sacerdote. Este mensaje viene de la observancia que cuando estuve mirando una película, no es la primera que veo al respecto, que trataba de un rey británico, un rey inglés, un joven rey, y hay una escena donde se ve toda la corte, lo que es una corte. La corte de un rey son todos aquellos que están alrededor del rey. Por un lado, los que tienen títulos nobiliarios, o sea que son nobles, familiares y demás, parte de la aristocracia, y por el otro lado, varias filas de representantes de la Iglesia Católica, con sus vestimentas y sus gorros. Lo que a mí siempre me llamó la atención, o lo que ustedes pueden percibir cuando vean este tipo de películas y demás, es la presencia de la Iglesia Católica, ¿sí?, en cada reinado. Siempre había un rey, estoy hablando de la época medieval, siempre había un rey. De un lado estaba alguien que representaba la Fuerza Armada y del otro lado estaba alguien que representaba la Iglesia Católica o el Vaticano. Hasta el día de hoy sigue siendo así en las monarquías que están bajo la bandera del Vaticano. Y esto nos lleva a ver el grado, porque tenían un grado de injerencia muy notable en las decisiones de los reyes y en las decisiones de las naciones. ¿Por qué? Porque había intereses de parte del Vaticano, había intereses en esta película en particular. Había un obispo muy interesado en que Inglaterra invadiera Francia, que quitara su reinado, porque por supuesto después esas tierras, esa nación se iba a repartir y una parte era para la corona y otra parte era para la otra corona, que sería la Iglesia Católica o el Vaticano. Bueno, y se van usando términos, ¿no?, como obispos, sacerdotes, y mismo la palabra que quiero comentar es sumo pontífice o papa. Bueno, y esa palabra es la que tiene que ver y con el título de este mensaje, de esta enseñanza. Es la palabra pontífice, ¿sí? Es una palabra que se utiliza mucho y ha generado desde ese tiempo hasta el día de hoy mucha manipulación psicológica, emocional en la gente. De hecho, cuando un papa, un sumo pontífice, según lo dice la Iglesia Católica, visita una nación, bueno, organizan tremendos cortejos, van la gente y los saluda, y ustedes ven todo ese movimiento, ¿no? Y siempre, sin conocer Torá, bueno, ya conociendo un poco la Biblia hace muchos años atrás, me pareció algo totalmente inadecuado, porque había aprendido que nadie representa aquí hoy en la tierra al Eterno. Pero la palabra pontífice, como para aprender, sí, tiene un origen latino. Obviamente iba a tener un origen latino. Viene de la palabra pons, que significa puente. Se sabe que en la antigua Roma había una sociedad sagrada cuyos miembros eran llamados pontífices, porque al principio eran ellos los encargados de velar porque cierto puente sobre el río Tíber estuviese siempre en buenas condiciones. Esta sociedad tenía la responsabilidad del culto a los dioses. El jefe que lideraba este grupo era llamado con el nombre del Pontífice Máximo. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, en este caso, como siempre, como buenos observadores, estudiantes de la Torá, de la Biblia, tenemos que tener diccionarios. Diccionario Real Academia Española, por un lado, diccionario Strong, hebreo y demás. ¿Para qué? Para sacar la verdad, ¿no? Entonces, el diccionario de la Real Academia Española dice que, o indica que el pontífice era
y, como se dice, era el magistrado sacerdotal que presidía los ritos y ceremonias religiosas en la antigua Roma. Presten atención. Este magistrado era como un puente entre los fieles y las deidades paganas. De allí el título pasó al uso eclesiástico y le fue conferido especialmente al obispo o arzobispo de una diócesis. El sumo pontífice o pontífice máximo es naturalmente el que ocupa la posición más elevada en la jerarquía episcopal. En los primeros años del siglo IV, comienzo de la religión llamada cristianismo, este era el título que se le confirió al obispo romano, posteriormente papa de la Iglesia Católica. ¿Sí? Miren todo lo que tenemos que investigar a través de qué para llegar a esta conclusión. ¿Sí? Ahora bien, vamos juntos. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos que saber que el título pontífice aparece en versiones castellanas antiguas del Nuevo Testamento. Y está en la carta a los Hebreos 2.17, 4.14, 5.5, 7.26 y 8.1. Los autores de estas versiones fueron más bien influenciados por las traducciones latinas de las Sagradas Escrituras, que regían las creencias de esa época. ¿Sí? Por ejemplo, en la versión latina llamada la Vulgata, la Biblia Vulgata con B corta, se encuentran las expresiones Pontificem Magnum, Gran Pontífice, y también la palabra Habemus Pontificem, que significa tenemos un pontífice. Esto está en Hebreos 4, capítulo 4, versículos 14 al 15, el texto latino de la versión de Felipe de San Miguel. Bueno, estamos hablando de una versión antigua latina. Entonces, de ahí es donde nosotros tenemos que considerar estos textos, considerar estas situaciones para poder comprender la deformidad, por qué la religiosidad, por qué determinadas enseñanzas, ¿sí? Hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, continuamos. Buscando siempre ser, digamos, veraces, debemos entender que en el idioma original del Nuevo Pacto, la expresión correcta para el Nuevo Testamento, o sea, el griego koiné, el vocabulario traducido por pontifex en la Vulgata, si en esa Biblia, es archiereus, que traducido correctamente significa sumo sacerdote, tal como se lee en las versiones modernas del Nuevo Testamento en nuestro idioma. Según los escritores neotestamentarios, el archiereus o sumo sacerdote es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el sacerdote por excelencia y pontífice máximo. Bien, en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. En esta palabra ya hacía observar que la presencia de varones que se hacían llamar sumos sacerdotes no alcanzaba para establecer la perfecta comunión con Yahweh, nuestro Dios, y así alcanzar la plena unidad con su propósito eterno. ¿Sí? Solamente Yeshua, el Mesías, manifestando el nuevo pacto de Dios, se convierte en nuestro puente o sumo pontífice. Él es quien verdaderamente nos ha llevado a participar de la vida de Dios. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Así lo dice la primera carta a Timoteo capítulo 2:5. En otros documentos bíblicos, especialmente en la carta a los Hebreos, se explica de manera amplia, y lo hemos estudiado ya, porque Yeshua, el Mesías, es el mediador o sumo pontífice entre el Eterno y nosotros. Por eso debemos entender que cuando alguien nos habla de un papa, decimos que el papa a nosotros no nos representa, a los hijos del Eterno, no nos representa. Quien nos representó aquí en la tierra fue Yeshua, y es Yeshua, y cuando venga va a gobernar, amén, cuando venga por segunda vez. Entonces,
el único sumo pontífice que el eterno Dios se llama Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Nuestro sumo pontífice es tan humano, tan semejante a nosotros, que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, como lo dice en Hebreos 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos 2. Hebreos 2, versión Kadosh. Vamos a leerle esta parte. Hebreos 2, del 10 al 18, nos dice lo siguiente: porque trayendo muchos hijos a la gloria, solo era propio para Yahweh, el creador y preservador de todo, que trajera al iniciador de la salvación de ellos a la meta por medio del sufrimiento. Para ambos, Yeshua, quien aparta a la gente para Yahweh, y los que están siendo apartados tienen un origen común. Por esto a él no le avergüenza llamarlos hermanos. Cuando él dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré alabanzas. También pondré mi confianza en Yahweh. Y de nuevo dice: aquí estoy con los hijos de Yahweh que me ha dado. Por lo tanto, por cuanto los hijos comparten carne y sangre, él se hizo como ellos, y por su muerte hiciera inefectivo al que tenía el poder sobre la muerte, este es a Satán. Y librará a todos aquellos que por el temor a la muerte habían estado en esclavitud. En verdad, es obvio que la mentira no toma control de los malajín para ayudarles. Por el contrario, él toma control de la cera de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham. Por lo cual tenía que hacerse como sus hermanos, ahí está de nuevo, en todo, para que pudiera convertirse en el Cohen Gadol, misericordioso, o sea, sumo sacerdote, y con llenura de fe en el servicio a Yahweh, haciendo capará por los pecados del mundo. Porque como él mismo sufrió la muerte cuando fue puesto a prueba, él es capaz de ayudar a los que son puestos a prueba ahora. Amén. Eso dice Hebreos 2, del 10 al 18. Y pueden buscar el libro de Yohanan 1:14 también. Entonces, durante su ministerio terrenal, él experimentó, ¿quién? Yeshua experimentó muchas de nuestras miserias y angustias. Padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza, ¿sí? Aunque sin rendirse al mal. Él no se rindió al mal. Y en su estado de humillación aprendió por medio de los sufrimientos, dice la palabra, lo que significa la obediencia al Padre Celestial. Hebreos 5, 8 al 10, mismo libro, versículos 8 al 10. También nos habla de nuestro sumo sacerdote. Dice: a pesar de que él era el Hijo, aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos, y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que había sido proclamado Cohen Gadol, sumo sacerdote por Yahweh, para ser comparado con Melquisedec. Amén. Fíjese el versículo 8. A pesar de que él era el Hijo del Eterno, aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos. Y a veces nosotros no queremos sufrir, ¿no? Bueno, y en este estado de humillación aprendió por medio de los sufrimientos lo que significa la obediencia al Padre Celestial. Él puede, por lo tanto, ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Lo dice Hebreos 2:17. Socorrernos en la tentación, lo dice Hebreos 2:18. Y compadecerse de nuestras debilidades, lo dice Hebreos 4:15. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos lo dice el libro de Hebreos 7:26. Él no tiene necesidad, como los sumos sacerdotes en Israel, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, porque no tiene en sí mismo ningún pecado que expiar. Amén. Siendo Yeshua el sacerdote de carácter inmaculado y el autor de nuestra salvación, la única conclusión aceptable es que las Escrituras nos revelan, ¿sí? Es decir, que no hay otro sumo sacerdote o sumo pontífice entre Yahweh y el ser humano, sino Yeshua el Mesías.
1 Timoteo 2:5, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También lo dice 14:6 de Juan, perdón. ¿Sí? Entonces, es muy importante dejar establecido que en la Biblia el adjetivo sumo es excluyente. Esto quiere decir que solo puede haber un sumo pontífice en el plano de la redención. La lógica de la Escritura es irrebatible, las pruebas son irrebatibles. Se enseña, ¿sí?, que en el contraste con el sistema mosaico, todos los creyentes en Yeshua somos sacerdotes, lo dice 1 Pedro 2:9. Todos, sin excepción, somos llamados a ofrecerle sacrificios a Dios, ¿sí? Somos llamados a eso. Vamos a ver el libro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, les leí el 9. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, aquí está nuestro llamado. Todos, sin excepción, somos llamados a ofrecerle sacrificios a Dios. 1 de Pedro 2, versículos 4 al 5, dice, según vienen a él, la piedra viva, ciertamente rechazada por hombres, pero escogida por Yahweh y preciosa para él. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como casa en el Ruach, para ser Kohanim, sacerdotes apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios del Ruach aceptables a él por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Está claro entonces la palabra, cuál es el llamado. También lo pueden tomar nota que en Filipenses 4, 18 habla de lo mismo, en Hebreos 13, versículos 15 al 16 también. Entonces, sacrificios a Dios, comenzando por la ofrenda de nosotros mismos sobre el altar de la dedicación a Él. La ofrenda de nosotros mismos. ¿Qué sería? La ofrenda olá, ¿sí? Y entonces vamos a leer lo que nos dice el libro de Romanos. Espero que estén aprendiendo algo esta mañana o recordando algo esta mañana. Quizás lo hayan leído, pero es bueno estudiarlo todos juntos. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, nos dice, entonces yo los exhorto, hermanos, o sea, los animo, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Y en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Haset, de este mundo, o el Olam Haset de este mundo. No se conformen a los patrones de vida de este mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere. Y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Amén. Gloria al Eterno por esta palabra, como nos habla el Señor. Qué hermoso. Todos somos llamados a interceder, los unos por los otros. Los unos por los otros. Debemos interceder, ser amorosos los unos con los otros, amables, buenos. El libro mal llamado de Santiago, que es el libro de Jacob, también nos habla. Vamos a ir para leer también un versículo. Allí en Santiago capítulo 5, versículo 16. Sí, el último capítulo de ese libro, versículo 16, nos dice, por lo tanto, abiertamente, reconozcan sus pecados el uno al otro y oren el uno por el otro. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración de una persona justificada es poderosa y efectiva. O sea, no es la oración de cualquiera, sino la oración de un sadik, la oración de un justo, ¿sí? También nos llama y a proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos tenemos libre acceso al Eterno, según lo dice Efesios 2:18, Hebreos 4:16, Hebreos 10 del 19 al 23. Entonces, por supuesto, se dice también en las páginas, ¿sí?, de la palabra, de la Biblia, el Nuevo Testamento, que hay personas especialmente dotadas por el Espíritu Santo
para la enseñanza y la administración de la iglesia. Pero no se menciona más que un sumo sacerdote o un sumo pontífice, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro, ¿sí? En el mal llamado Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, hay personas dotadas por el Ruach HaKodesh. Está hablando de los dones que están en Efesios 4, dotadas por el Ruach HaKodesh para la enseñanza, la administración y iglesia, a quienes nosotros les debemos dar honra. ¿Sí? Todo el resto del cuerpo le debe dar honra y no tratarlos de otra forma que esa. Pero tampoco no se menciona más que un sumo sacerdote o un sumo pontífice. Es nuestro Yeshua, nuestro Mashiach. Él es el pastor y obispo de nuestra alma. Primera de Pedro 2:25. Quiero compartir también con ustedes el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 25, que nos habla. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Amén. Busquen en su Biblia qué dice esta palabra. Búsquenla. Y también, si Él es pastor y obispo de nuestra alma, y el príncipe de los pastores, porque también en el 1 de Pedro, ¿sí? Capítulo 5, nos dice, el capítulo 5, versículos 1 al 4, por lo tanto, yo animo a los dirigentes de las asambleas de entre ustedes, los dirigentes de las asambleas de las Quejilá de entre ustedes, como compañero director y testigo del sufrimiento del Mashiach, como también copartícipe de la gloria que será revelada, pastoreen el rebaño de Yahweh, que está a su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente, como Yahweh quiere, y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. También, no como dominadores sobre los que están a su cargo, sino como gente que es ejemplo para el rebaño. Entonces, cuando el pastor principal aparezca, ustedes recibirán la gloria como su corona imperecedera. Asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a los directores, dice el Señor. Además, todos se deben de revestir de humildad, del uno al otro, porque Yahweh se opone al arrogante, pero al humilde le da favor. Amén, qué hermoso. Todo lo que nos está enseñando el Eterno en esta mañana. Humildad, que debemos someternos a aquellos que están en eminencia, puestos por el Eterno, ¿sí? Entonces, porque Él es el príncipe de los pastores, de los roé. Él es el príncipe de los roé. Y Él va a dar la corona a cada uno por el trabajo que cada uno haga. Solamente a Él debemos adorar, amar y servir, a Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote. Solamente a Él tenemos que adorar, amar y servir. Y esperar con singular devoción, recordando siempre que el amor a Dios tiene que traducirse en amor a todos nuestros semejantes, amor al prójimo, a quienes somos deudores del Evangelio de su gracia. El amor incomparable de Yeshua, nuestro sumo sacerdote, debe constreñirnos a entregarnos totalmente en humildad al servicio de los demás. Amén. Cuando estoy hablando del servicio de los demás, tienen que interpretar a qué se está refiriendo esto. Hay quienes en un momento de mi vida me han dicho que ellos se contentaban con barrer o con limpiar una puerta o pintar una puerta. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Porque el Eterno a ustedes les parece que nos apartó, nos nombró Kadosh, nos puso un nombre, nos puso un lugar, nos dio un título para que nosotros hagamos eso. Yo los dejo para que ustedes mediten a qué se refiere, ¿sí? Porque hay una mala interpretación, por lo general, en todas las escrituras y en todo lo que se dice, por desconocer el contexto, por desconocer la tradición, por desconocer los giros idiomáticos, ¿sí? De quienes están escribiendo y del contexto donde se está escribiendo y para quién es esto, ¿sí? El amor incomparable de Yeshua, nuestro sumo sacerdote, debe constreñirnos a entregarnos totalmente en humildad
al servicio de los demás. Piense, ¿qué hizo Yeshua por nosotros? ¿Qué hizo Yeshua por la humanidad? Entonces, ese servicio tiene que parecerse, nuestro servicio tiene que parecerse a ese. No nos está pidiendo que ir a la cruz, al madero como Él. Y si llega a suceder, así será la voluntad del Padre. Pero está hablando de algo, está hablando de nuestra misión, está hablando de lo que nosotros debemos hacer, considerando que Él es el sumo, Él es el jefe de todos los sacerdotes. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él muestra el camino, Él muestra la forma que debemos andar, la forma que debemos caminar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto surgió de una observación, de mirar una película, de ver cómo está la Iglesia Católica y luego cómo se meten las cosas y luego los nombres que les ponen y lo que generan en las personas esos nombres. ¿Sí? Papa, sumo pontífice, es como que se le abren las puertas de todo el mundo, ellos acceden a lugares que nosotros no podemos acceder. Nosotros ni podemos entrar al Vaticano donde ellos están porque no nos es permitido. ¿Sí? ¿Qué clase de sumo pontífice es ese? Y esto es precisamente, este estudio o esta enseñanza es para ver el contraste entre una cosa y la otra, para poner más firme lo que es Yeshua, el carácter de Yeshua, la persona de Yeshua, lo que es santidad, lo que venimos estudiando, ¿sí? En la bendita Torá, y lo que debemos hacer, aplicar lo que debemos hacer. ¿Y para qué? Tomar conocimiento, masticarlo, rumiarlo, como hacen las vacas con el pasto, procesarlo, meditarlo, y que va a salir, de ahí tiene que salir de sus bocas cuando estén enseñando a la gente, cuando ustedes estén llevando la Torá a las personas, llevando la Besorá, las buenas nuevas, el Evangelio, llevando a las personas con conocimiento, porque no solamente le tenemos que hablar para que ustedes empiecen a hablar elocuentemente, y sabiendo cosas que ellos desconocen y que ellos pueden confirmar a través de los libros de historia, a través de los diccionarios y demás. Algunos quizás no saben leer, algunos no saben buscar. Para eso estamos nosotros, para eso debemos aprender, para eso debemos tener este oficio al que nos fue llamado. Para eso debemos hacer el servicio, la bodá al Eterno. Es parte de la bodá al Eterno. No es solamente dentro de la congregación, hermanos, es afuera. Nuestro trabajo es afuera. Y vuelvo a repetir, el Eterno no nos mandó a que nosotros vayamos a limpiar un piso, a barrer o a pintar una puerta para entrar en salvación. No, no confundan. Utilicen bien el tiempo, ministren bien el tiempo, sean sabios con el tiempo que el Eterno nos está dando en esta tierra. Porque el tiempo es corto y la palabra dice que las mies es mucha, hay mucho para cosechar, pero los obreros son pocos. Porque los obreros del Eterno siempre son pocos, ¿sí? Así que los animo a seguir por este camino, el camino de la excelencia, el camino del conocimiento, el camino de la responsabilidad, el camino de la humildad, el camino de la valentía, ser valientes, ser obedientes al Eterno, ser obedientes a su palabra. Eso trae a nosotros una firmeza y una emuná y vamos creciendo, ¿sí? Porque nuestra carne se opone a que nosotros crezcamos, se opone a que nosotros nos elevemos espiritualmente, porque aún quiere estar siendo esclavo. Se opone y el enemigo lo sabe, por eso trabaja incansablemente, día tras día, para ver qué herramienta va a utilizar para nosotros sacarnos, ¿sí? Para sacarnos a nosotros de la carrera. Estén atentos, ¿sí? Sean glorificados, santificados con esta palabra, que es la palabra del Eterno, ¿sí? Como dijo Yeshua, santifícalos con tu verdad. Y la verdad del Eterno es la palabra del Eterno, la Emet. Amados, hasta aquí. Doy gracias por los que están ahí presentes, gracias por estar, gracias por escuchar. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad, misericordia sobre ustedes, que el Eterno les conceda, ¿sí?, sus deseos de corazón que estén alineados con la voluntad del Padre, que les conceda Shalom. La Shalom es la plenitud en todas las áreas y no hace falta decir más nada, porque teniendo la Shalom del Padre, tienen todo, ¿sí? Así que más que un buen deseo es eso. Así que le doy gracias al Padre por este momento. El Eterno los bendiga grandemente. Que tengan un excelente y bendecido día. Shalom, hermanos. Chao.